For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. En esta oportunidad estoy representando a la empresa H Nutrition. Estamos muy contentos, muy alegres por la oportunidad que se nos ha presentado. Esperamos que el día de hoy sea del agrado de ustedes. Yo les agradezco en verdad enormemente a ustedes que han aceptado la invitación de nosotros, y también nos llena de orgullo que es la primera vez que dos campeones, dos atletas del nivel que ellos muestran, dos campeones europeos, se pueden presentar acá en Perú. Nosotros estamos muy contentos y espero que también sea del agrado de todos ustedes. Les agradezco enormemente y de todo corazón. Espero que no sea la última vez que nos visitan, y nosotros encantados de recibirlos. Con ustedes, señores, por favor, les pediría fuertes aplausos para Roberto Castellano y para Elena Rojas. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Más o menos, ¿no? Bueno, a ver, primero hago una breve presentación. Yo me llamo Roberto, ¿vale? A nivel académico, los títulos que ostento, aparte de muchos títulos de estos de fines de semana, de entrenador personal, entrenador nacional, entrenador que son de fines de semana, que en realidad solo son papeles. Bueno, pues es una licenciatura en Ciencias del Deporte, el grado superior de Nutrición y el grado medio de Farmacia, ¿vale? Que aquí está, digamos que aquí se estudia un poco distinto que en mi país. En mi país hay salidas profesionales que son de 2 años, que se dividen en grado medio y grado superior, Farmacia y Nutrición, y luego la licenciatura de Ciencias del Deporte, que son 5 años. Y luego a título deportivo fui competidor desde la categoría junior hasta este último año que he seguido compitiendo. En junior fue donde más títulos gané, llegué a ser campeón del mundo, luego también llegué a serlo como senior, por eso soy profesional de la UABA, y bueno, títulos nacionales y demás, no sé cuántos hay, pero bueno, por ahí hay algunos. Campeonatos de España en mi país 4 y luego campeonatos nacionales entre 17 y 25, no sé exactamente cuántos. Y luego presento a Elena, que ella compitió en bikini, luego pasó a la categoría figure y bueno, se hizo profesional de la Pro League este año y actualmente es profesional de la Pro League, de la NPC americana, y no ha debutado todavía, pero bueno, el año que viene debutará, suponemos. Vale, a ver, como os ha dicho él, en todo seminario, como se parte de unas bases fisiológicas o biológicas, de unos mínimos de conocimiento que hay que saber, yo en realidad no sé el conocimiento que vosotros presentáis. Sois heterogéneos, unos sabrán más, otros sabrán menos. Entonces tengo que empezar a explicar un poco desde el principio para que vayáis luego captando todo el hilo de lo demás, ¿vale? Esta es la parte que es un poco más coñazo. Coñazo en mi país se dice a lo que es aburrido, ¿vale? A lo que no, bueno, que gusta menos. Que es algo más microscópico, es biología pura, ¿sabes? Como es un músculo, las formas de las que se basan las contracciones, etcétera, que es un poco aburrido, pero es necesario para entender luego por qué un suplemento funciona, por qué no funciona, por qué un tipo de entrenamiento es mejor que otro, etcétera. Entonces, bueno, como veis, aquí tenéis el músculo. Antes de explicaros qué es un músculo, cómo funciona, habéis escuchado muchas veces decir que quiero trabajar esta parte del músculo, quiero trabajar la otra, quiero hacer cruces para que crezca la parte del centro. Eso es imposible, no se puede. O sea, el músculo es así, si crece la sección transversal, que es esto, el vientre muscular, las fibras crecen en el medio porque todos los sarcómeros nuevos, que luego diré lo que son, se van juntando aquí y pueden crecer también las zonas distales, que son estas, debido al tejido conectivo, es decir, a la unión músculo-tendón, sobre todo con pesos grandes, ¿vale?, que trabajan en esa zona. Pero no se le puede dar forma a un músculo. El que tiene una forma, nace y muere con ella, lo único que variará será el tamaño y debido al tamaño cambiará la forma del músculo, pero el músculo no puede cambiar. Ni puede cambiar de origen ni de inserción. Lo digo porque es muy común verlo de quiero trabajar el pico del bíceps, quiero trabajar la parte interna del pecho, no se puede. Vale, el músculo crece y crece siempre en el centro. Entonces eso lo aclaro, ¿vale?, que es algo que se escucha mucho, pero la biología no lo permite, no se puede crecer donde queramos. Entonces, bueno, como veis, esto sería el tendón, que es un hueso, luego sale el músculo, como veis hay distintas, todas las capas que rodean, la capa que rodea el músculo se llama fascia, la capa más grande, y luego todo va cada vez con más capas, ¿vale? ¿No? El inicio, perinicio, cada vez que nos vamos acercando más a lo que es el interior del músculo. Hay varios paquetes de fibras, esos paquetes de fibras están llenos de varias fibras, esas fibras están llenas de varias miofibrillas, y las miofibrillas se componen de filamentos, pone aquí, que en realidad son sarcómeros, y los sarcómeros son filamentos de actina y miosina que se juntan. Bueno, la forma en la que se contrae un músculo, ¿vale?, nosotros no la controlamos, es decir, es algo que nacemos con ella, o sea, nacemos aprendiéndola, por así decirlo. El que lo gestiona es el cerebro,
Y nosotros somos, es como cuando levantamos un brazo, no sabemos qué estamos haciendo para levantar el brazo, pero lo hacemos. Es porque hay una zona en el cerebro que se encarga de ello, ¿vale? Que es la zona de la motricidad, y es un poco más grande en hombres que en mujeres, 80 centímetros cúbicos. Entonces, por eso, normalmente, generalizando, el hombre suele tener una motricidad más fina que la mujer. Deportivamente suele ser un poco más diestro, ni más ni menos que por esa parte del cerebro la tiene mejor, más grande, más mejor. Entonces, el músculo va de la siguiente manera: el cerebro produce un impulso nervioso que va a través de los nervios, sarcoma, ¿no? Médula espinal, bueno, las ramificaciones nerviosas, y llega a una unidad motora. Una unidad motora sería, si esto es un músculo, una unidad motora podríamos decir que sería esto, ¿vale? Un conjunto de fibras musculares. Eso inerva como una placa, ¿vale? O sea, se inserta ahí el nervio y eso forma la placa motora. Da un impulso nervioso, ese impulso nervioso se ramifica, ¿vale? Inervando muchas fibras, todo eso es lo que formaría la placa motora, y se produce una despolarización celular. Eso significa que llega el impulso nervioso a la célula, dentro de la célula hay unos tubos, que se llaman túbulos T, que están llenos de calcio. Entonces ese calcio sale fuera, el sarcómero, con esa salida del calcio, se produce una contracción, se acercan los filamentos de actina y miosina, entonces el músculo, los filamentos hacen así y el músculo se contrae, ¿vale? Luego se produce una reabsorción de calcio a los túbulos T y vuelta a empezar. Todo eso es una contracción muscular, se producen millones de concentraciones musculares en cada milisegundo. O sea, este proceso que así dicho parece largo, el cerebro lo gestiona todo súper rápido. Esto porque es importante, muchas veces veis que hay gente muy pequeña que mueve pesos muy grandes y otra gente mucho más grande que mueve pesos muy pequeños. No es lo mismo tener una coordinación neuromuscular que se llama, de que en un músculo seamos capaces de coordinar todas las unidades motoras al mismo tiempo en la contracción, que aquella gente que no es capaz de coordinarla. Entonces, el que la coordina, aunque tenga mucho menos músculo, es un músculo más eficiente. Ese es uno de los motivos por la que gente con mucho menos músculo puede tener más fuerza que gente con más músculo. Es un músculo más funcional. De hecho, el trabajo de fuerza sabéis que es con repeticiones bajas. Es para coordinar estas adaptaciones neuromusculares. Y luego, bueno, en la fuerza intervienen muchas más cosas. Interviene la relajación de los músculos. Cuando flexionamos el tríceps y tensamos, o sea, cuando flexionamos el bíceps, si tensamos el tríceps creamos resistencia. Entonces hay que relajar el músculo antagónico y luego coordinación entre los sinérgicos. No hay ningún movimiento en el cuerpo que lo haga un solo músculo. Cuando nosotros hablamos de flexión de brazos, la gente lo achaca al bíceps. Bíceps, braquial, coracobraquial, supinador largo y los músculos del antebrazo, que solo aquí en esta parte hay como que 36 músculos que hacen la flexión, ¿vale? Entonces todo eso, como veis, lo gestiona el cerebro. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros llevamos la serie muy al fallo, obligamos a los músculos a contraerse todos muy juntos, con cargas muy grandes y tal. Habéis escuchado lo que es el sobreentrenamiento, ¿no? Como tal, el sobreentrenamiento no existe. O sea, este no se sobreentrena, este sigue contrayéndose. Este no sabe lo que es eso de cansancio, ni es como una máquina. El que se sobreentrena es el cerebro, ¿vale? Empieza a dar impulsos muy descompensados, impulsos que no están bien dados, bien secuenciados, y aparecen las lesiones, roturas musculares, etc. ¿Vale? Porque vosotros pensad que el cuádriceps son 4 cabezas y se contrae todo de golpe. Si el cerebro no gestiona eso bien, se contrae más la parte derecha que la izquierda, la rótula se desplaza y por algunas roturas del brazo externo, ¿vale? Entonces muchas lesiones son para agotamiento ya del sistema nervioso. Entonces, aquí explica un poco lo que os he dicho de la fuerza en los movimientos, ¿vale? Hay fugas de fuerza, es decir, por ejemplo, la sentadilla, el centro de gravedad está en el centro del cuerpo, en el ombligo más o menos, y hay fugas de fuerza. Hay gente que sube con la bata tan echada hacia adelante, tan inclinado por falta de... ¿Qué sucede? Si se inclina mucho hacia adelante porque tiene falta de flexibilidad en los tobillos isquiotibiales, hay fuga de fuerza. La fuerza que hace el cuádriceps no es hacia arriba, es 45 grados, entonces tiene una fuga de fuerza, ¿vale? Esto es biomecánica pura. Luego el radio de giro, las personas más altas tienen menos fuerzas que las bajas, aunque su músculo haga una misma fuerza, es decir, el radio de giro, torque se llama, no es lo mismo empujar un peso a 40 centímetros de distancia del punto de origen de la fuerza que a 30. Cuanto más largo es el radio, más se le llama torque, ¿vale? Fuerza de giro. Luego la acción de los sinérgicos, lo que he dicho antes, la relajación de los antagónicos, lo que he dicho antes, la fricción de las masas. Si os dais cuenta, los tíos ya cuando son muy grandes, las personas que son muy grandes les cuesta más, o los veis mover incluso menos pesos. Es porque incluso ya sus propias masas corporales chocan. En la flexión del femoral, la gente que es muy grande, el propio femoral ya les choca con el gemelo. Entonces no son capaces, es otra resistencia que tienen que vencer también. La flexibilidad de los músculos y las fuerzas elásticas. Esto, cuando no tenemos fuerza, no sé si os habéis dado cuenta que sin pensarlo vosotros lo que hacéis es, en vez de bajar y subir despacio, bajáis de golpe y dais un rebote abajo, ¿vale? Eso es fuerza elástica.
Estiráis el músculo de golpe y toda acción tiene consecuencia, entonces la fuerza elástica de retracción os ayuda a mover más peso. Entonces, esto os lo he explicado todo para que sepáis que la fuerza y músculo no van relacionados. Sí que tienen conexión, pero no van relacionados. Una misma persona puede tener mucho más músculo que otra, pero menos manifestación de fuerza, por todo esto que he dicho, ¿vale? Porque es muy común asociar que los músculos de un culturista son grandes porque están hechos a base de química, pero no tienen fuerza. Es una gilipollez. Un músculo grande es fuerte, no tiene más historias. Otra cosa es que todo esto, radios de giro, fugas de fuerza, etcétera, no lo trabaje. Un powerlifting trabaja todo esto, un culturista no. El culturista va a ir de peso. Le da igual si hay fugas de fuerza, si no las hay, solamente quiere que el músculo le crezca. El powerlifting tiene trabajos de técnica, de flexibilidad, etcétera, ¿vale? Entonces esto es uno de los mitos que más hay que luchar contra ellos, que más nos cansamos de escuchar, de que un culturista tiene músculo grande porque se mete muchas cosas pero no tiene fuerza. Es una gilipollez. Biológicamente tiene fuerza aunque no la manifieste. Bueno, aquí alguna duda, como os digo, esto es un poco coñazo, pero más o menos van quedando cosas claras que muchas veces no sabemos el porqué o no entendemos cómo uno tan chiquitito mueve mucho más peso que nosotros el cabrón y dice, pero ¿cómo lo puede estar moviendo? Simplemente por ser más bajo, lo puede estar moviendo, ¿vale? En sentadillas y ejercicios así. Vale. Esto ya es todavía más difícil de comprender, ¿vale? ¿Qué es el sarcómero? El sarcómero es la unidad funcional, ¿vale? Es la parte que se contrae del músculo. Esto únicamente es un 20% del músculo, ¿vale? El resto es agua, grasa, bueno, tejidos conectivos, etc. Pero esta es la parte que funciona de un músculo, el sarcómero. Incluso puede sonar lo de hipertrofia sarcomérica, hipertrofia sarcoplasmática, todo eso, ¿vale? Luego explicaré un poco más acerca de eso. Pero sarcomérica sería que crece el sarcómero y sarcoplasmática es que crece todo lo demás que no es el sarcómero. Lo llaman hipertrofia no útil, que no se contrae. Es mentira, tampoco se puede separar una hipertrofia de otra, luego explicaré por qué. Entonces, bueno, el sarcómero o el músculo, bueno, estos son las bandas T, ¿vale? Estos son como barrotes, filamentos de actina, filamentos de miosina. Normalmente están separados, cuando hay una descompensación de calcio se juntan por reacciones químicas, se juntan, tiran de las bandas Z a los lados y bueno, se contraen. Cuando hay lesiones, o lo que hablamos de pequeñas microrupturas musculares, agujetas, etcétera, son las bandas Z que se rompen, ¿vale? De tanta tensión continua que hacen, esto se va dañando. Y luego esto es una de las cosas que también crece las bandas Z. Entonces la típica agujeta no es ni más ni menos que las roturas de esas bandas Z. La ley de Heinemann de contracción del músculo, ¿vale? Esta ley lo que viene a decir, para que vosotros lo entendáis, que los movimientos de motricidad fina se hacen con las fibras de contracción de menos fuerza, que se llaman las fibras lentas, ¿vale? Las rojas, que son las que, digamos, las de resistencias. Esas son, y las unidades motoras, o sea, las fibras más pequeñitas, no las grandes. Os habréis dado cuenta que enhebrar una aguja hace muy poquita fuerza. Si lo queréis hacer rápido y con fuerza, ya no va a tirar, ¿vale? No la enhebráis. Eso es porque la motricidad fina, que se llama, la realizan las masas, las fibras musculares más pequeñitas y de contracción lenta. Conforme va aumentando la resistencia, es decir, como si hiciéramos un esquema, según va subiendo la cantidad de peso, ¿vale? Vamos metiendo más fibras musculares. A la vez, cuanto mayor es el peso, más grandes van siendo, ¿vale? O sea, empezamos por las pequeñas y luego cada vez van siendo más grandes. Y así es como se aumenta la fuerza hasta el 60% del peso máximo que podemos utilizar. Cuando hemos llegado al 60%, ojo, que esto es importante, ya os explicaré por qué, es cuando se dice, cuando se dice, no, es cuando ya la fibra muscular no empieza a reclutar más fibras, porque ya no tiene más. Ha empezado desde las rojas, luego las bandas tipo 2A y luego las fibras tipo 2B. Y llega un momento en el que ya las está contrayendo todas, que es el 60%. A partir del 60% lo que sucede es, se aumenta la velocidad de contracción de las fibras, ¿vale? Y ese aumento de la velocidad es lo que causa la acidosis, el ácido láctico, la quemazón. Habéis visto que cuando estáis entrenando empieza a quemar, ¿vale? Estrés mecánico, no sé si os suena, el estrés mecánico es el estrés que le produce un peso al cuerpo porque es un peso demasiado grande y rompe fibras. El sarcómero sufre y se rompe, ¿vale? Son pequeñas lesiones. Pues es a partir de ese 60%. O sea, las cargas menores al 60% se estima que no producen roturas musculares. Por eso ir a correr no produce crecimiento, excepto en las primeras etapas, nadar, todo lo que sea por debajo del 60%, ¿vale? Entonces la ley de Heinemann nos dice eso, que primero se van aumentando el número de fibras contraídas y luego la velocidad, a partir del 60%, hasta el 100%, que ya sería lo máximo, que sería lo más rápido que podemos y todas las fibras. Lo que he dicho antes, los aumentos de fuerza se producen por dos motivos. Uno es
no es el crecimiento del sarcómero. El sarcómero como tal no crece. Cuando hablamos de hipertrofia es los sarcómeros se unen más sarcómeros. O sea, la fibra muscular tiene más sarcómeros, ¿vale? Nacen sarcómeros nuevos, que se llaman sarcómeros en paralelo, se ponen todos en paralelo. Y luego el reclutamiento del sistema nervioso, lo que os he dicho antes, el impulso nervioso, que reclute bien todas las fibras y tal. La fuerza tiene que ver con esos dos factores. Bueno, aquí esto es, pues eso, que la fuerza también aumenta simplemente mejorando la técnica, aunque no haya fuerza, etc. Bueno, ¿tenéis dudas hasta aquí? Esto es biología pura y dura. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿De cómo se contrae el músculo? ¿De alguna cosa de estas? ¿Os habéis enterado o esto os resulta muy técnico? Esto es que tampoco lo puedo decir más simple porque las cosas se llaman como se llaman. O sea, no puedo simplificarlo más para que sea más entendido, es un poco coñazo. Esta es la parte bonita, pero también es verdad que es la parte que a la gente no le importa una mierda, ¿sabes? Porque tampoco dice gran cosa. Vale. Vale, bueno, lo que he dicho antes, el sarcómero es una unidad contráctil del músculo formado por actina y miosina, que lo que he dicho son los filamentos, ¿vale? No son de actina, sino de miosina. Representa el 20% del músculo aproximadamente, es lo que da la fuerza al músculo y sus capacidades de contracción. El músculo es 20% de proteínas, de las cuales el 60% es glutamina o ácido glutámico, el 25% BCA con esta proporción. Dentro de ese 25, el 45 es leucina, el 30 es isoleucina, el 5 valina. Esto se utilizó, aunque lo diré luego en la parte de suplementación, porque me gusta ir enfocando todo. Esto se utilizó para vender suplementos que sean más baratos de producir y venderlos mucho más caros. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Se sacaron los BCA 2-1-1, que son los que más se parecen a la estructura del músculo, como veis. Los 2-1-1, que son los que están en la dieta normal, en la carne normal de la naturaleza. Y es por lo que hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Pero se empezaron a sacar 4-1-1, 8-1-1, 2-1-1, eso lo que significa es que tiene 8 partes de leucina por una isoleucina y una de valina. No tiene nada que ver con la composición que presenta el músculo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que de los 3 aminoácidos que hay, de los 3 ramificados, el más barato es la leucina. ¿Vale? Entonces hacían fórmulas que eran mucho más baratas y se vendían mucho más caras porque decían que al tener más leucina, como es lo que más hay en el músculo, se crecía más. Es mentira. ¿Vale? Eso son estrategias de marketing para vender más algo más barato. El problema está que la gente se las cree. Pero, como veis, os he puesto esto para que veáis que no tiene nada que ver. Tienes que aportar, lo ideal sería aportar los BCAAs en esta proporción. De hecho, hubo una marca que sacó esta proporción, 45, 30, 25. O sea que desapareció una vuelta a ver. Salía mucho más caro que los BCAAs normales. Y por desgracia, lo que sale más caro la gente no quiere. Luego el 70% es agua y luego otros 10% son otras sustancias como glucógeno, triglicéridos, fosfolípidos, minerales, etc. ¿Vale? Sobre todo, aunque este 10% son muchas cosas, casi todo es glucógeno. ¿Vale? Por eso se hacen las cargas y descargas de glucógeno. Esto, en una persona de 100 kilos, estar con glucógeno lleno o vacío puede sumar 5 kilos de peso. ¿Vale? Y puede ir y venir en un día. Son las cargas de glucógeno que se hacen para competir, etc. Entonces, bueno, son 5 kilos de músculo, que en realidad no es músculo contráctil como aquello, pero sí que es músculo. ¿Vale? Bueno, ¿entendéis por qué se dice que para que el músculo crezca hace falta proteína, ¿no? Ya veis aquí que es de lo que no es agua, ni tejidos conectivos, etcétera, casi todo es proteína, ¿vale? Entonces, bueno, por eso las proteínas son necesarias. ¿Tenéis alguna duda con esto? ¿Nada? Bueno. Vale, pues una vez ya que os he explicado qué es el músculo, cómo se compone, cómo se contrae y qué es, vamos a la parte de entrenamiento. Vale, el entrenamiento, bueno, ahí pongo un poco lo que es. Lo que busca son adaptaciones fisiológicas, es decir, nosotros cuando entrenamos no hacemos ni más ni menos que someter al cuerpo a una situación de desequilibrio, una situación que no está acostumbrado, que eso, repetidas veces en el tiempo y prolongado en el tiempo, le obliga a adaptarse. O sea, porque tú hagas pesas un día, el músculo no crece. Es imposible. Porque lo hagas 3 días, posiblemente tampoco. Cuando llevas 30 días, el cuerpo ya se ve obligado a crecer, ¿vale? De hecho, las respuestas fisiológicas de adaptación de ciertas hormonas y citoquinas nunca se produce por una sesión de pesas, se produce por sesiones continuadas. ¿Por qué os digo esto? La gente que se apunta al gimnasio pero va hoy, a los 10 días, a la semana siguiente, tal, es como ir, ¿vale? Es exactamente igual, no vale para nada. Bueno, para buscar adaptaciones, pues, una de las cosas que se busca es el mejorar los sistemas enzimáticos de limpieza y desinflamación, es decir, eliminación de residuos lácticos, desinflamación, porque al fin y al cabo las rupturas musculares son un proceso inflamatorio, ¿vale? No sé si algunos habéis hecho, en mi país se llama analítica de sangre, aquí se llama test médico, ¿vale?
que puede ser que una persona que entrene tenga los glóbulos blancos muy altos, sobre todo la sección de macrófagos, ¿vale? Porque toda rotura muscular es un proceso inflamatorio, hay unos desechos y esos desechos se los comen los macrófagos, ¿vale? Entonces puede ser que tenga los glóbulos blancos altos y no sea ni más ni menos que cuestión de entrenamiento. Mejorar la vascularización. A ver, la vascularización, mucha gente se cree que todo el mundo tenemos la misma, no, tenemos las mismas arterias y venas principales, es decir, la arteria femoral, la carótida, todas esas tenemos las mismas. Pero luego os daréis cuenta que veréis el antebrazo de una gente y tiene unas venas, otros tienen otras, unos tienen una forma. Las pequeñas venas, los pequeños vasos se construyen según el entrenamiento y según la necesidad. Cuanto más músculo, tiene que llegar sangre a más sitios. Entonces se generan vasos nuevos, ¿vale? Entonces la vascularización también os habéis dado cuenta que por ejemplo, los culturistas de 50 años tienen mucha más vascularización que los jóvenes. No ni más ni menos que por entrenamiento. Vale, esto es importante. Debe basarse en los principios de especificidad y periodización, ¿vale? Os voy a poner ejemplos. Por ejemplo, si tú quisieras entrenar para hipertrofia, crecer, ¿qué ejercicios serían los que empezarías a hacer para pecho? Preses. ¿Por qué? Vale. Una de las cosas buenas que tienen los ejercicios compuestos es que son encima los que menos técnicas requieren, es decir, son los más fáciles de hacer, es empujar y ya está. No es como las aperturas que se suelen abrir más, menos, más difícil de controlar. Eso se basa, lo que te has dicho, el principio de especificidad. Tenemos que hacer primero lo que queramos. Si quieres volumen, tienes que hacer ejercicios de volumen, ¿vale? Pero no siempre es así. ¿Tú crees que en una persona avanzada que lleva mucho tiempo entrenando eso sería bueno, lo que acaba de decir? ¿Por qué? Ya, pero eso ya te he dicho que es imposible. O crece el músculo o no crece. No puede crecer una parte sola. Vale. A ver, has acertado, o sea, la gente ya cuanto más nivel tiene, menos suele empezar por presa y cosas así, aunque el motivo no del todo. Lo hacen porque cuanto más evolucionado vas, cuanto más has progresado ya, más descompensaciones entre músculos sinérgicos tienes. Es decir, es fácil que haciendo el pecho te quedes porque el tríceps no aguanta más, ¿vale? Eso ya le pasa a todo el mundo cuando lleva tiempo. Es fácil que haciendo fondos en paralela te quedes porque el tríceps ya no empuja más, o haciendo dominadas porque el antebrazo no te aguanta más, ¿vale? Entonces, normalmente la gente ya más avanzada empieza calentando, bombeando y el primer ejercicio y demás con ejercicios de aislamiento para preagotar el músculo que quiere, porque estas descompensaciones suelen ser comunes. Pero esto la gente luego lo confunde y ves a principiantes haciendo estas cosas, pero no tienen muy claro el porqué, ¿vale? Por eso te preguntaba. Un principiante que lo que quiere es crecer de todo, debe trabajar los grupos grandes con básicos desde el principio. Una persona avanzada ya menos, ¿vale? Vale, bueno, esto es algo lógico. Esto también la verdad es que lo he puesto y no... Cuanto más volumen e intensidad de entrenamiento, mayor aporte de elementos plásticos y energéticos. Es decir, si nos atendemos a aquello, cuanto más gastas, que serían las épocas de crecimiento, etcétera, cuando más debes de comer, y cuando estás descansando puedes incluso aprovechar para intentar perder grasa y demás. Mira, el cuerpo tiene dos tipos de sistemas nerviosos principales, ¿vale? No sé si os suenan el simpático y el parasimpático, ¿vale? El simpático es el de lucha y huida, ¿vale? Es el que produce los aumentos de adrenalina, de cortisol, de hormona de crecimiento, en definitiva de hormonas catabólicas, que lo que hacen es destruir los tejidos del cuerpo para obtener energía. Como es el de lucha y huida, es el que se pone en marcha durante el ejercicio físico. Que es lo que también se llama la vía MPK, de quema de grasa, ¿vale? Que bueno, hay gente que lo explica con vía metabólica, otros con sistema nervioso, al final es lo mismo. ¿Qué sucede? Tú todo lo que comas aquí en este periodo, adivina para qué va a ser. Lo que comas aquí antes de entrenar, cuando entrenas lo que haces es activar este sistema nervioso. Entonces todo lo que comas aquí antes de entrenar, ¿para qué lo utilizas? Fuentes de energía. Entonces todo esto que comas aquí, sean grasas, proteínas o lo que sea, lo que vas a conseguir es que el cuerpo lo utilice como fuente de energía, ¿vale? Porque lo que quieres es tener la glucemia lo más alta posible para rendir lo máximo posible. Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo al menos soy partidario de comer poco. Si estás en ayunas, no comer nada, o si no estás en ayuda, que la comida antes de entrenar sea muy baja. ¿Qué sucede si encima aquí, como siempre se ha dicho, ¿vale?, de comer hidratos de carbono antes de entrenar, si aquí comieras muchos hidratos de carbono? En primer momento, el cuerpo lo que hace, el cerebro se alimenta de la glucosa que va vertiendo el hígado. Si tú viertes glucosa de fuera, el hígado deja de soltarla y se alimenta de la que va llegando a la sangre. Y en segunda instancia, cuando ya el glucógeno muscular va bajando, se empieza a alimentar también de la glucosa que le va aportando el hígado. Aumentamos más glucagón, que es la hormona que hace que el hígado suelte glucosa.
¿Por qué? Porque está preveyendo que la del músculo se va a agotar y siempre trata de que no se agote del todo para esfuerzos máximos por si acaso. Porque nosotros vamos al gimnasio y lo tenemos como un hobby, como algo entretenido, pero antiguamente te comía el lobo, como no tuvieras reservas energéticas. Entonces el cuerpo siempre deja ciertas reservas para por si acaso. Entonces va a tirar de las reservas del músculo, pero de todo lo que pide. ¿Vale? De hecho, el catabolismo proteico en una persona de 70 kilos, para que te hagas una idea, al día es de 300 gramos. O sea, una persona de 70 kilos de su cuerpo degrada 300 gramos de proteína diaria para obtener energía. Son 1200 calorías. Es bastante. ¿Vale? Lo que pasa es que se te pone con la dieta y demás. Vosotros pensáis que los jugos pancreáticos, las enzimas, todo eso son proteínas y el cuerpo lo necesita producir todos los días. Entonces, si comieras hidratos de carbono para un trabajo de fuerza, ¿qué es lo que sucedería? No usarías las de los músculos, pero es que encima no es que no uses las de los músculos, es que encima sucedería que los hidratos de carbono producen liberación de insulina. La insulina es una hormona que produce una bajada de azúcar en la sangre, entonces entrenando tendrías una bajada de azúcar en la sangre. No rendirías bien. Sería contraproducente, porque el cuerpo sí que tiene mecanismos de que cuando este sistema está activo tiene resistencia a la insulina, pero algo sí que sucede. Eso es lo que viene a decir que cuando entrenas en ayuna con el sistema simpático lo más activado posible, entrenas mejor. El cortisol tiene dos funciones. La primaria es antiinflamatorio. De hecho, hay una enfermedad que hay gente que no produce cortisol y acaba con las articulaciones rotas. O sea, no pueden ni andar siquiera esa gente con el paso del tiempo. Esta es su primera función. Si tú quitas esto de tu cuerpo, no, olvídate de entrenar. No podrías entrenar, tendrías unos dolores articulares que no podrías con ellos. De hecho, la gente que tiene saturación suprarrenal, ¿vale? Que es, no producen ACTH, y la ACTH es la hormona que libera los corticoides del cuerpo. La gente que tiene ese problema se levanta por las mañanas con muchos dolores articulares, tiene resistencia a la insulina, tiene un montón de problemas asociados metabólicos porque el cortisol no le está funcionando. O sea, esta tiene que funcionar sí o sí. Pasa que la gente lo lleva al extremo y no quiere que no le funcione para el músculo, pero nos olvidamos que entonces tampoco le funciona para las articulaciones. Y luego otra función es, pues bueno, sube la glucosa. Pero esta es secundaria. Esta es la que más lo hacen, son también la GH, también la adrenalina y también el glucagón. Sobre todo el glucagón, mientras estemos bien comidos. Pero en el cortisol es una función secundaria. ¿Vale? Entonces, para mí personalmente, antes de entrenar, tenemos que potenciar todo lo posible el sistema nervioso simpático, que es el sistema de la quema de grasas y es el sistema del estado de alerta, o tal, se produce más dopamina, que es la hormona de la motivación, es que estás más enérgico. Entonces no deberíamos de comer antes de entrenar nada que produzca mucha liberación de insulina, porque es contrario a esto. Eso es. De hecho, una comida muy grande de hidratos de carbono en estado normal, sentado, empieza luego a bostezar y tendrás hambre. ¿Vale? Pues eso entrenando no te conviene. Y luego tampoco comer mucha cantidad. Es decir, en esta época, si nos ponemos un poco tontos, ya que esto lo vamos a utilizar como energía, ¿qué sería perfecto? Algo de grasa. Unos frutos secos, algo así. Ni produce liberación de insulina que te pueda contrarrestar esto, pero sí que aporta algo de energía para impedir un poco el catabolismo. Yo aquí personalmente, antes de entrenar, cuando voy en ayunas, tomo un café con MCT. Pero MCT es de suplemento líquido. ¿Vale? 20 gramos, que son 200 calorías, o 22 gramos, y ya está. ¿Te ha quedado claro? ¿Sí? Si no, dímelo y te lo explico de otra forma o lo que sea. ¿Vale? Entonces, si entrenas por la tarde, intenta siempre que la comida de antes sea pequeña, que no sea muy grande. ¿Cuándo debería ser más grande? Tampoco. Después también está todavía durante cierto tiempo el simpático bastante alerta. La más grande se está poniendo de moda ahora, pero por lógica es hace mucho tiempo, es la cena. La cena porque es cuando el parasimpático, el de la relajación, está más activado. Es cuando se van a cabo todos los procesos de reparación, reconstrucción, etc. De hecho, es cuando más hambre tenemos en la cena, siempre. ¿Vale? Si el cuerpo te lo dice, yo siempre pienso que es por algo. Y cuando no es cosa tuya, sino que es cosa generalizada, es por algo más todavía. Y ahora sí que se está poniendo de moda meter más, sobre todo hidratos de carbono, para dormir mejor, por encima de, bueno, por el tema del triptofano, etcétera, antes de ir a dormir. Pero en general, por el sistema nervioso parasimpático, ahí es cuando está activado. Y la gente que tiene todo el día activado es la gente que somatiza con problemas estomacales, problemas digestivos, etcétera. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso entérico, que es el que se encarga de las digestiones, es una rama del parasimpático. Entonces, si tú estás todo el día estresado y nervioso, las digestiones son malas. Dime. Eso de la comida chica que dices de hidratos, ¿no? Con proteína, Sí. eso es siempre y cuando dejando pocas horas entre la comida y el entrenamiento. Claro, porque es justo antes de entrenar. Es justo antes de entrenar. Sí. Y si dejas 4 horas, Como lo que quieras. puedes comer un poco más. Sí, sí. Hidratos, grasas y proteínas. Sí, ahí no hay problema. Ahí puedes comer lo que quieras. Eso depende de cómo cada uno se sienta. O sea, hay gente que con 4 horas vacío, pues, ¿no? Y
y hay gente que le gusta. A ver, no es que no pueda, el problema está que nosotros mismos nos somatizamos o nos condicionamos a creer cosas y decimos no podemos. Yo he escuchado toda la vida decir a la gente, no, es que por la mañana sin comer nada no puedo entrenar, pero tampoco lo hemos probado. ¿Vale? Entonces ese es el problema, muchas veces no lo has probado. A mí me tocó probarlo más bien que por problemas digestivos, lo probé y me gustó. Y ahora es cuando prefiero entrenar. Que voy por la tarde, como, me echo la siesta, dejo pasar un rato y hago lo mismo, pero por la tarde. Un café con un MCT tal, de manera que a lo mejor desde la comida de antes de entrenar hasta la de después pasan 6 horas. Pero el cuerpo aguanta eso perfectamente. ¿Sabes? El problema está que esto va por oleadas o va por modas. Antiguamente había que comer cada 2 horas. No sé si sabes la razón fisiológica que explica eso. Cuando tú comes, el hígado le va entregando aminoácidos. Y hay una cosa que se llama aminoácido limitante. La construcción muscular siempre va a estar, siempre será posible hasta donde llegue el aminoácido limitante. Es decir, de los aminoácidos esenciales, que son 8, a veces 9, según el estado de crecimiento, si falta uno, se quedan en el hígado, guardados, ¿vale? Durante un plazo máximo de 2 horas. Si no aportas el limitante, no hay síntesis. Utiliza esto como forma de energía. Por eso que los esenciales son más importantes que los BCA como suplemento. Los BCA son 3 de los 8 esenciales. ¿Sabes? Por eso los esenciales mucha gente les recomienda meterlos entre horas. ¿Por qué? Pues si hay aminoácidos en el hígado esperando un limitante, pues se lo metes y ya está. Entonces por eso antiguamente se decía comer cada 2 horas. ¿Qué sucede? Que el que lo haya probado se dará cuenta que acaba con el estómago muy hinchado. Y aparte, socialmente es muy difícil comer cada 2 horas. A no ser que tengas un trabajo y tal que te lo permita, es complicado. Entre otras cosas porque empiezas a comer ahora pero acabas dentro de media. ¿Qué comes? A la hora y media otra vez. Es un poco complicado. Pero luego eso se ha llevado al otro extremo y ahora se hace ayuno intermitente, 16 horas sin comer y 8 sí. Y va por modas. Pero en realidad lo suyo es adaptarte a tu día a día de cómo estás. ¿Sabes? Cuando entrenas, cuando no, ya sabes. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you.